Bueno, estimados estudiantes, vamos a hacer una revisión muy rápida acerca de este devenir, digamos, histórico en la medición dentro de la psicología. Recuerden que estamos en nuestra materia de instrumentos o bien la materia de medición. Y lo que vamos a revisar muy brevemente es cuál ha sido la influencia a través de la historia en la evaluación, particularmente la medición, pero finalmente lo que llamamos evaluación en psicología. Así que vamos a ir avanzando poco a poquito a través de las diferentes etapas históricas y cómo estos momentos sociohistóricos pues fueron marcando a la medición. Seguramente ustedes van a ir notando y van a darse cuenta. Recuerden tomar nota o hacer selección de ideas centrales, porque esto les servirá para complementar algún tipo de meta dentro de nuestras materias. Iniciaremos con un primer momento en la historia, cuando se empieza a medir, digamos, en psicología. Digamos que un elemento dentro de la historia que podemos identificar está en este año 2200 a.C. Vean que estamos hablando de un momento muy atrás en la historia y como un primer dato, digamos, documentado a nivel histórico, tenemos estas selecciones o estas, digamos, campañas de selección que se realizaban en el Oriente para dar pie a la contratación, particularmente de personas que eran servidores públicos, es decir, que contaban con algún tipo de poder o de ejercicio del poder sobre las comunidades, particularmente en China, y también aquellos que tenían que ser contratados o que tenían que estar con diferentes rangos dentro de la milicia o dentro del servicio militar. Como pueden ver, tenemos entonces un momento bastante atrás en la historia donde ya se ejerce una cierta, digamos, división de capacidades, de habilidades, de destrezas. Si bien no se parecen, digamos, mucho los exámenes originales que se realizaban en China a los que hoy se realizan para este mismo fin, estaban, digamos, protocolizados. Eso significa que para que alguien pudiera entrar, ya fuese a un puesto gubernamental o público o bien al servicio militar, tendrían que demostrar capacidades de oratoria, por ejemplo, capacidades importantes para la escritura, incluso se les pedía ciertas habilidades poéticas, por ejemplo, y claro, había algunas otras destrezas, ¿no? Vinculadas sobre todo con las habilidades verbalizadas. Vean que digamos, ejercicio de la medición en psicología, si bien es antiguo, aún se utilizaba principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, todavía se utilizaban algunos de estos principios, por ejemplo, en países europeos como Alemania o Inglaterra. Hay que resaltar que estamos hablando de que estos primeros intentos de hacer una medición psíquica de las destrezas y de las aptitudes de los individuos no estaban determinadas particularmente por métodos, digamos, más estadísticos o matemáticos. No dependían de una calificación como tal, sino dependían de la ejecución durante la examinación. Hay que señalar que en estos momentos o este tipo de valoraciones tan tempranos en la historia estaban sobre todo vinculados con examinaciones orales, es decir, cara a cara con los individuos, entre los jueces y los individuos que querían, digamos, integrarse a los servicios que hemos comentado. Una vez que avanzamos, digamos, de estos primeros datos históricos o este dato más histórico en la antigüedad, hay algunos otros avances, digamos, en la medición, pero podemos llegar ya hasta el momento de la Edad Media o entre el momento de la Edad Media y los momentos iniciales de la Ilustración, en donde, digamos, se pierde un poco estas visiones originales acerca de
pensar que los individuos tengan aptitudes o queda en el olvido esta idea de que las personas o los individuos que desean integrarse a una actividad deban de ser medidos o deban de ser valorados para identificar sus potencialidades. Realmente durante la Edad Media no se habla de una medición, no se concibe esta medición que estábamos hablando, por ejemplo, del Oriente, sino se concibe más bien que los individuos deben tener valor por sí mismos en el sentido de que son sujetos a quienes se les han otorgado dones o ciertas potencialidades o ciertas competencias y que lo que tiene que hacer el individuo es básicamente aprovecharlos para la vida misma y para el bienestar. No solamente el bienestar de sí mismo, sino el bienestar del otro. Recuerden que estamos hablando del momento en el que la Edad Media, uno de los factores que domina la historia es el centrarnos en la deidad, no centrarnos en el hombre o en el individuo ni en su posición única en el universo, sino el que se posiciona en el centro, digamos, de lo histórico es precisamente Dios. Y los hombres estamos al servicio, digamos, de la deidad a través de nuestras capacidades. Lo importante es el descubrimiento de esas capacidades. Recordemos que durante la Edad Media muchos de los espacios educativos de crecimiento se convierten en estos conventos, estos seminarios, estas abadías, donde los individuos podían acercarse a, digamos, el florecimiento total de sus capacidades a través del rezo, a través de la meditación, a través, digamos, como de esta entrega total a la religión. Así que estamos hablando de este momento histórico en el cual tenemos una casi nula existencia a la medición, como se venía observando, por ejemplo, digamos, fuertemente en la parte del Oriente o en China y estos países más orientales. Una vez que vamos atravesando la parte final de la Edad Media y nos integramos hacia el periodo de la Ilustración, estaremos hablando ahora de cómo se va, digamos, moviendo esta visión acerca del hombre o del ser humano, ya no como un ente que sirve a los fines de una deidad o de un Dios único, sino como el hombre debe de concentrarse o estar en el centro, digamos, como el hombre de Vitruvio, estar en el centro, digamos, de la historia, y parte de ello este movimiento, digamos, de la Ilustración permite entonces ver que los hombres tienen talentos, tienen capacidades, tienen competencias únicas y que estas habilidades pueden desenvolverse. Como lo vemos, por ejemplo, en uno de los elementos esenciales de la Ilustración que abre la puerta al periodo histórico conocido precisamente como la Ilustración, que es precisamente el arte, ¿no? Vemos entonces a estos grandes artistas, escultores, pintores, ingenieros, inventores, que son poco a poco resaltados dentro de la etapa de la Ilustración como sujetos de competencia máxima. Así que en ese momento se, digamos, transforma la idea acerca de un individuo que está al servicio, digamos, como esclavizado a la visión de la deidad y solamente bajo lo que la deidad indique. Ahora tenemos una visión diferente, en donde el humano puede resaltar por sus competencias, sus habilidades, sus talentos y, por supuesto, debería tener la posibilidad de impulsarlos, sobre todo si hay apertura en el medio ambiente o si hay impulso, en este caso social, comunitario, para que esos dones, esas habilidades, esas capacidades florezcan. ¿Okay? Bien. Avanzando un poco más en la historia de la medición, nos movilizamos hacia el siglo XIX. En este periodo estaremos hablando ya de, digamos, recoger acumulativamente todas las aportaciones de la Ilustración y cómo todo este periodo finalmente de despertamiento humano
va generando lo que hoy conocemos como la ciencia. Y empezamos a observar una división entre la psicología y otras disciplinas a partir de, digamos, de la madre de todas ellas, ¿no? Que es la filosofía. Una vez que nos adentramos al siglo XVIII, siglo XIX, empezamos a avanzar hacia un periodo nuevo, digamos, de la construcción del conocimiento. Anteriormente, la construcción del conocimiento, bueno, estaba situado particularmente en la racionalización, es decir, las capacidades del pensamiento y, digamos, someter a prueba o a lógica las ideas racionales. Pero una vez que avanzamos siglo XVIII, siglo XIX, estamos ante un nuevo momento sociohistórico de la construcción del conocimiento y esto evidentemente también implica la psicología, puesto que la psicología va en camino a comportarse como una ciencia, como una disciplina, como tal. ¿Qué tenemos durante el siglo XIX importante que impacta la medición en psicología? Como seguramente ustedes ya estuvieron revisando por ahí en la lectura que les puse para revisión, hay varios personajes importantes. Uno de ellos, por supuesto, es Charles Darwin y su primo Galton. Darwin sienta las bases para el reconocimiento a nivel biológico de estas adaptaciones individuales. ¿Qué significa esto? Recordemos que la postura de Charles Darwin involucra que las diferentes especies, de acuerdo a sus espacios geográficos, requieren condiciones precisamente de adaptabilidad. Eso significa que especies como los mamíferos, los anfibios, han tenido que recurrir a cambios biológicos que en su momento les permitan funcionalidad. En ese sentido, si bien pudiera sonar un poco extraño respecto a los humanos, se aplica perfectamente el principio. Es decir, si bien Charles Darwin hace todo este análisis biológico con las especies que llamaríamos animales u organismos no humanos, finalmente también Charles Darwin involucra a los humanos desde el punto de vista de las etnias y las razas. También señala cómo el color de piel, el color de ojos, el cabello, la resistencia, digamos, biológica de las diferentes etnias puede estar vinculada también, tanto como los organismos como los anfibios han desarrollado sus escamas, por ejemplo, para poder protegerse mejor y guardar, por ejemplo, o mejorar sus capacidades de calentamiento corporal, también los humanos seguramente lo hemos hecho. Así que si hay adaptaciones individuales, entonces hay diferencias individuales. ¿Okay? Eso quiere decir que también entre los humanos debe haber individuos que han tenido que adaptarse mejor dependiendo de las condiciones medioambientales. Esto sienta las bases para entender entonces que cada humano va a tener diferencias y esas diferencias tendrán que ser reconocibles o reconocidas de alguna forma. Para esto, ya algunos estudiosos como Wilhelm Wundt en Alemania están interesados en encontrar una vinculación entre las capacidades biológicas de los humanos y las condiciones psíquicas de los humanos. ¿Por qué interesa esto? Porque una de las condiciones importantes en la psicología de aquel momento, recuerden que estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del XIX, estamos hablando de ya estudiosos, investigadores, que desean apartarse de la filosofía y encontrar un camino, digamos, específico para la psicología. Entre estos caminos, digamos, buscados mucho más hacia el aspecto científico, estará entonces esta visión de Wilhelm Wundt acerca de cómo estudiar a partir de las condiciones físicas, de las condiciones biológicas de los individuos, encontrar su correlación, no una asociación de causa-efecto, pero sí una correlación con los fenómenos psíquicos. Para esto, Wilhelm Wundt establece un laboratorio
precisamente en Leipzig, Alemania. Y en este primer laboratorio, que hoy en día es considerado prácticamente el parteaguas para la ciencia psicológica, él desarrolla aspectos que poco a poco van ganando, digamos, el terreno a lo que hoy se denomina como psicofísica. Esto significa que Wilhelm Wundt, junto con otros contemporáneos u otros estudiosos dentro del mismo laboratorio como Max Weber, lo que realizan es experimentos ya con humanos, identificando primeramente las condiciones sensitivas. Esto significa que lo que buscan estos autores es vincular las experiencias como el calor o cómo es que percibimos los humanos el calor o cuando vemos una imagen, cómo integramos una imagen y cómo respondemos a ella, eh, cuando identificamos, digamos, objetos que entran a nuestro campo visual, cómo nuestra piel es capaz de ser sensible al tacto fino. Todo esto que estoy comentando pertenecen a los primeros estudios de la psicofísica, en donde la intención entonces es vincular las condiciones de la respuesta fisiológica que tiene un organismo y cómo esta respuesta fisiológica o física, pues, finalmente tiene un impacto en la psique. Si en este caso tenemos una capacidad para identificar solo ciertas imágenes o ciertas capacidades visuales, entonces eso va a impactar directamente a la psique del individuo, porque habrá cosas que no puede analizar visualmente, porque no están dentro de su rango físico de captación. Entonces, este primer laboratorio, colegas, abierto en Leipzig, Alemania, en 1879, será el punto crucial a partir del cual se considera a la psicología como una ciencia. A partir de estas primeras, digamos, como abordajes ya en laboratorio, se estila para aquellos momentos entonces del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, se estila entonces trabajar ya la ciencia psicológica, las condiciones psíquicas dentro de ambientes controlados. Como pueden ver, ya estamos hablando ahora sí de una medición. Incluso Wilhelm Wundt o Max Weber, por ejemplo, ellos desarrollan incluso fórmulas matemáticas que ya permiten identificar esta correlación entre la cantidad del peso, por ejemplo, que podemos sentir en la piel respecto al umbral que tenemos para recibir cierta cantidad de peso en la piel y responder a ello. ¿Okay? Entonces, esto significa que ya tenemos, digamos, la ciencia matemática de nuestro lado y la psicología empieza a beneficiarse, digamos, de estas metodologías matemáticas, estadísticas, de cálculo, que van a permitir entonces a la psicología convertirse entonces en una disciplina mucho más formal. A partir de estos, digamos, primeros inicios, vamos a tener toda una cascada entonces de estudios sobre la psique. Uno de los más importantes también viene de Alemania, particularmente de Ebbinghaus, que se involucra con el análisis del almacenamiento de los recuerdos y el olvido humano. Otra vez estamos hablando de un trabajo de laboratorio donde se le presentan a humanos cierta cantidad de letras combinadas que no significan nada, pero que llevan a una cierta combinación lingüística, y Ebbinghaus lo que hace es registrar las curvas de almacenamiento, es decir, cuánto tarda un humano en poder recordar una cantidad determinada de 10 o 5 u 8, digamos, triadas de letras, y cuánto tiempo tarda en olvidarlas. Nuevamente estamos hablando de, otra vez, si se fijan, un asunto matemático que se alía o se une a las condiciones del estudio de un fenómeno netamente psicológico. A partir de este laboratorio de Wilhelm Wundt hay muchísimos estudiantes que van al laboratorio a aprender de Wilhelm Wundt y de Max Weber y de otros contemporáneos de la psicofísica. Dos aprendices
que, digamos, pisan el laboratorio y quedan con una huella muy importante son James Cattell, psicólogo que viaja a los Estados Unidos posteriormente, y Francis Galton, un, um, un científico inglés. En el caso de Cattell, una vez que pasa por el laboratorio, adquiere habilidades o bueno, desarrolla estas habilidades para la medición y regresa a Estados Unidos en su momento para poder llevarse estos principios. Así que mucho de lo que conocemos hoy en día en la psicología norteamericana de la medición, lo que hoy llamamos psicometría, van a ser prácticamente con Cattell y esto, digamos, como esta traída, ¿no?, de información desde Europa. Y Galton se dedica en Inglaterra al análisis de las capacidades, sobre todo intelectuales. Le interesa mucho a él saber si la inteligencia tiene esta vinculación con estas condiciones psicofísicas. De hecho, Galton es uno de los, digamos, científicos ya netamente del siglo XIX, muy prolífico en cuanto a muchas áreas de la ciencia, y en cuanto a psicología, le interesa muchísimo como lo que hoy hacemos con las pruebas, digamos, de inteligencia, como hacer pequeñas tareas y sumando esas pequeñas tareas, él suponía que podía encontrar como una especie de factor general o como una especie de capacidad general sumada por pequeñas digamos, áreas o condiciones. Una vez que avanzamos en el tiempo, también hay una aportación interesante. Esto en el caso de la psiquiatría. Kraepelin, que es uno de los primeros psiquiatras en Estados Unidos, genera, por ejemplo, algunas pruebas ya de asociación de palabras. Vean cómo ya la medición psíquica se empieza a mover a otros campos más allá de la psicología. Kraepelin es uno de los psiquiatras más reconocidos precisamente en hacer análisis iniciales de la esquizofrenia, así que este es uno de sus primeros, digamos, intentos para hacer medición acá en el área de Occidente. ¿Cuándo se crean lo que ya llamamos test, colegas? Hasta ahorita les he hablado acerca de cómo fue desarrollándose poco a poco el asunto histórico, ¿no?, general, pero hay un momento en el que los psicólogos nos reconocemos por la aplicación de pruebas o de test psicológicos. ¿Cuándo pasa esto? Precisamente es en Europa, alrededor de 1904, un estudioso de la infancia, Binet, y su compañero Simon, se les pide por parte del gobierno francés hacer un análisis de los niños que están en edad escolarizada y se le propone de parte del gobierno francés a estos dos autores, Alfred Binet y a ay, se me fue el otro autor, perdón. Se les propone hacer este acercamiento con los infantes y poder determinar gubernamentalmente. Lo que interesaba era determinar qué niños iban a requerir más servicios educativos y qué niños iban a requerir quizá algún servicio pues especial, ¿no?, como lo que hoy llamamos educación especial. Así que se crea el primer test y surge una palabra clave que hasta nuestros días se sigue utilizando en la psicología de la medición o en la psicometría, que es la edad mental. Este concepto se sigue utilizando, ya no es tan, digamos, ya no es tan útil. Hoy utilizamos coeficientes, pero en aquel momento la verdad fue un concepto bastante novedoso y se traslada esta prueba que aplican Binet y Simon, perdón, ya vino a mí. Esta prueba se realiza en Francia con los niños, se obtienen, digamos, buenos resultados o resultados aceptables, y parte de esta prueba viaja, digamos, a Estados Unidos y se adapta a Estados Unidos. Como pueden ver, entonces, los primeros test ya empiezan a tomar forma a partir de estos primeros inicios en donde la medición no era quizá lo que conocemos actualmente, pero eran acercamientos importantes. Ya para ir cerrando nuestra presentación, colegas, les recuerdo que siempre las situaciones críticas o bélicas van a generar avances en todas las áreas. Eso es como, digamos, un fenómeno histórico, sociohistórico muy claro en todas las sociedades. Y en este caso, para la psicología no es la excepción. Las dos guerras mundiales que se vivieron a principios y mediados del siglo pasado o del siglo XX dejaron
la creación de test psicológicos, en este caso dentro de la milicia, para la selección particularmente de personas que tenían que estar en los diferentes rangos dentro del ejército, desde aquellos que tenían que ser soldados rasos hasta aquellos que tenían que tomar liderazgo o tenían que dar indicaciones o una toma de decisiones, digamos, importante dentro de los campos de batalla. Así que en Estados Unidos en particular hay la creación de dos pruebas que aún se siguen utilizando hoy en día. Son pruebas que se crearon tanto para personas que tuvieran niveles de alfabetización, digamos, importante, y aquellos que no lo tuvieran. Vean que este es un factor también bastante interesante en la medición. Ya no solamente se confía en que un test puede medir quién es más apto o talentoso o capaz, sino que aparte se considera que ir a la escuela puede cambiar los resultados psíquicos de un individuo y por lo tanto debe ser considerado dentro de la construcción de un test. Finalmente, y para cerrar este primer video, colegas, les comento acerca de una de las construcciones de test quizá de mayor influencia en nuestros días. Se crea en 1939 por David Wechsler, un psicólogo norteamericano que trabajaba en el hospital de Bellevue en Nueva York. Él estaba interesado en su momento en entender mejor cómo podía darse una atención más favorable para los pacientes psiquiátricos. Les recuerdo que a principios del siglo pasado los hospitales psiquiátricos eran hospitales psiquiátricos, es decir, básicamente eran lugares de confinamiento o de internamiento. No como hoy en día que los vemos como una situación ambulatoria. Así que David Wechsler lo que hace es creer que hay esta misma forma que había creado ya Galton, ¿se acuerdan? En Europa, como esta construcción de pequeñas tareas que sumativamente o digamos constructivamente puedan unirse y en sumatoria puedan seguramente representar las capacidades psíquicas del individuo. Así que una de las cosas que intenta David Wechsler es medir lo que llamamos hoy en día la inteligencia. Estas pruebas que originalmente desarrolla una prueba llamada WISE para adultos, pero con el tiempo desarrolla versiones para niños de preescolar y para niños escolares. Hoy en día las pruebas de David Wechsler se conocen básicamente en todo el mundo o en una buena parte del mundo occidental y en Europa, y se han adaptado a los diferentes países para, digamos, mejorar su condición de aplicabilidad con la población. Hoy en día las pruebas, como las de Wechsler, tienen mucha más fuerza estadística, entendemos mejor cómo se comporta el modelo de la curva normal, por ejemplo, para fenómenos como la inteligencia. Entendemos que estas pruebas y estos test deben de tener una fuerza matemática importante para ser considerados como válidos y confiables. Así que estos test de Wechsler probablemente sean como el corolario, ¿no?, de las pruebas psicológicas hoy en día. Así que, pues ese será el objetivo que estemos buscando en nuestras materias, sobre todo si tenemos que construir test psíquicos, tendremos que tener esto en mente, colegas. Así que hasta aquí dejo esta primera presentación de una línea de tiempo muy, muy pequeñita, y ustedes por ahí tienen una lectura que seguramente complementará esta línea de tiempo. Así que estaremos viéndonos en los siguientes videos.